Bon dia a totes i tots. Benvingudes, benvinguts a este començament de curs 2020-2021. Tot el conjunt d'activitats del Centre Cultural La Nau, d'alguna manera podríem dir que queden inaugurades en aquesta sessió en la qual anem a tractar de nou de l'exposició de Núria Rodríguez, el sistema Humboldt, que teníem així, Pensar i Pintar. Així tenim el catàleg magnífic que es va elaborar per a l'exposició, però té un caràcter especial la sessió d'avui, perquè també tenim amb nosaltres el llibre de Miguel Ángel Puig Samper. Benvingut, bienvenido, Miguel Ángel, a la presentación de su libro Diario secreto de Humboldt en España, paseo por la meseta y los volcanes. Bueno, y también ciertamente paseo por Cataluña, Valencia, porque hizo el periplo por la península entrando por Cataluña, y su recorrido por Valencia está muy bien recogido en el libro. Yo creo que es una ocasión magnífica de nuevo para hablar de la exposición que está ya en su trámite final, pero también para poder hablar de nuevo de Humboldt, de un científico moderno que aplicó de manera sistemática lo que podríamos llamar investigación experimental, un método de investigación que había sido planteado con anterioridad por Bacon, y él lo aplicó de manera sistemática al conocimiento de la naturaleza, muy especialmente en su viaje por América del Sur, y que transformó a partir de ahí nuestra visión del entorno ecológico en el cual viven los seres humanos. Bienvenidos, Núria, bienvenido, Miguel Ángel, y también nos acompaña Norberto Pigueras como responsable de la exposición y de la coordinación de exposiciones en la Nau. Bienvenido también, Norberto, a esta sesión en la cual sobre todo pues, van a tener el protagonismo Núria y Miguel Ángel para hablar, como hemos dicho, de Humboldt, de su periplo por España y de cómo Humboldt se ha convertido para Núria en el núcleo, en el corazón de su reflexión para abordar una exposición magnífica que desde luego todavía podéis visitar presencialmente durante unos días, pero que sobre todo también podréis ver y disfrutar virtualmente a través de la página web de la Nau y disfrutar igualmente de todos los cuadros, imágenes, pinturas que Núria va colocando en su página de Facebook. Yo tengo que recordar que esta es la primera sesión de webinars La Nau, pero que también, como digo, inaugura el conjunto de actividades que tenemos previsto desarrollar a lo largo del curso. Ahora le daré la palabra a Norberto y nos comentará algo, también unas palabras sobre las exposiciones que tenemos ya inmediatamente, pero el centro de nuestra sesión estará ocupado por Sistema Humboldt, Pensar, Pintar, Núria Rodríguez, y por Diario secreto de Humboldt en España, Miguel Ángel Puig Samper. El diálogo que van a tener ambos dos sobre Humboldt. Como todas las sesiones que realizamos a través de Internet, he de recordar que se está grabando y que la participación podéis realizarla a través del chat que tenéis en la parte superior. No tenéis más que colocar ahí vuestras preguntas que yo recogeré al final de la sesión para que las contesten las dos personas invitadas en este taller que estamos realizando esta mañana. Y dicho esto, pues le paso la palabra a Norberto como responsable de exposiciones de la Nau. Por favor, Norberto, tienes la palabra. Gracias, Antonio. Nada, voy a ser muy breve, tan solo, digamos, como indicaba Antonio, consideramos este primer webinar como el arranque de temporada otoño
otoño-invierno. Vamos a despedir también, anunciamos la clausura de la exposición de Nuria Rodríguez, que si sumamos a todo este periodo tan complicado que hemos tenido, más los años de preparación de la exposición, yo creo que es un proyecto que nos va a acompañar prácticamente para siempre y que vamos a recordar con mucho cariño y estima. Durante estos meses de estado de alarma y de teletrabajo, ya hemos comentado varias veces que hemos reajustado toda la programación de exposiciones. Algunos han saltado a versiones online y otras queremos seguir manteniendo su presencialidad física. Hemos aprovechado el cierre, que era algo inusitado, de algunos espacios para hacer mejoras en las salas. Especialmente en la sala de estudio general hemos reformado el perímetro con un doble pladur para poder hacer presentaciones más seguras y en mejores condiciones, ¿no? Y esa sala es la primera que vamos a abrir al público en esta próxima temporada con una exposición sobre el cómic español. Es una exposición que se hace con motivo de las jornadas del cómic que se van a organizar aquí, se van a desarrollar aquí en la NAO, y Comisaría, bueno, la organizamos junto con la Asociación Valenciana del Cómic y la sabiduría de Álvaro Pons, que es el responsable del aula del cómic de la Universidad de Valencia. Como digo, va a ser un repaso a los 70 años del cómic español. Viene mucho material del Museo del Cómic y la Ilustración de Barcelona y inauguramos esta muestra el 18 de septiembre. El 29 de septiembre, este mismo mes, presentaremos el proyecto Coronacrisis y Cultura, propostes de creadors valencians, donde 50 diseñadores e ilustradores valencianos han producido obras durante estos meses a partir de textos de autores que nosotros les hemos ido facilitando. Es una exposición que se está preparando desde las días de fallas, más o menos, que empezamos a organizarlas, y tendrá una vertiente online y otra vertiente presencial que, como digo, se presentará, si todo sigue más o menos bien, el próximo 29 de septiembre. A la semana siguiente, ya en octubre, el 6 de octubre, se presentará en Caixar un Captiveri, que es una propuesta de otros 30 artistas valencianos que han reflejado a través de sus trabajos los días de confinamiento que vivimos, los 63 días de confinamiento que vivimos todos en los meses de marzo y abril. También en octubre, el 29 de octubre, se inaugurará la primera exposición que va a conmemorar los 125 años de la creación de la Facultad de Químicas, que es una de las efemérides conmemorativas que hemos desarrollado durante este año y el siguiente, y la primera exposición se presentará en la Sala Dulce de Calabria de aquí de la NAO. Ya en noviembre se celebrará el Fotón Festival, que sabéis que es un festival de fotoperiodismo, y este año la parte expositiva va a estar centrada en el tema de la violencia de género. La exposición será Violencia contra les dones a la Argentina, que es un trabajo que ha desarrollado Mancini en Argentina sobre esta cuestión. Y bueno, deciros que aparte de esto, en estos meses próximos, la exposición de Test No Test que se presentó aquí el año pasado, que analizaba y presentaba la colección de libros de artistas de la Politécnica, se presenta el 7 de octubre en el MACA de Alicante. Ya está organizada la itinerancia y ya afortunadamente sabemos que se puede llevar a cabo. Y solamente anunciar que para el año que viene, para el 21, ya podemos hablar de 6 proyectos que tenemos en marcha, ¿no? 3 vinculados al tema de género. Es la exposición de Paula Bonet, que se llama La Anguila y que se presentará el 2 de marzo sobre el tema del acoso o abusos sexuales. Y la exposición de Ana Torralba, que sabéis que es la primera fotoperiodista que empezó a trabajar aquí en Valencia y que hará una recopilación de todo su trabajo de los 80 en Valencia. Habrá otra propuesta más adelante, pero también sobre el tema de la perspectiva de género, que se versará sobre la presencia de la mujer en el fondo gráfico de Luis Vidal, que sabéis que es un fotógrafo muy interesante aquí en Valencia. Y en principio nada más, o sea, animaros a que todos sigáis nuestra programación de exposiciones, a visitarnos con todo el protocolo, con toda la seguridad del mundo,
y también animaros a presentar cualquier colectivo o propuestas individual, presentar proyectos expositivos que sin duda hablaremos y intentaremos llevar a cabo. Pues nada más. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Norberto, por esta presentación y sobre todo por el desarrollo de la intensa actividad que supone el tener todo este conjunto de proyectos. Él sabe muy bien el trabajo que ha supuesto la exposición de la cual hablamos hoy, pero sobre todo quien lo sabe muy bien, es Nuria Rodríguez. No hace falta que me extiendan la presentación de Nuria Rodríguez, que es profesora en Bellas Artes en la Universidad Politécnica y que ha realizado numerosa actividad expositiva y que, como ya se ha señalado, ha estado pues más de 2 años trabajando con este proyecto, en el cual también ha tenido la voluntad de incorporar aquellos materiales de la Universidad de Valencia, de nuestras colecciones, que podían contribuir a el mejor enriquecimiento de su exposición. Pero sobre todo, como ya he dicho antes, damos la bienvenida a Miguel Ángel Puig Samper, porque es un grandísimo especialista en la obra de Alexander von Humboldt. Tiene numerosos libros. El viaje de Humboldt, es autor de El viaje del espíritu. Asimismo, pues ha conseguido que se editen o reediten en castellano pues, los cuadernos de la naturaleza de Alexander von Humboldt, vistas de las cordilleras y monumentos indígenas de América, etcétera, etcétera. Profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia Mexicana de Ciencias, ha escrito este libro del cual hemos hablado, que bueno, yo no voy a tratar de anticipar su contenido, el secreto, ¿no? El diario secreto, porque creo que de esto pues van a dialogar Nuria y Miguel Ángel. Por favor, Nuria, gracias como siempre y tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Antonio, por dejarme ahora hacer una pequeña presentación breve. Y simplemente comentar que la verdad es que encontrarme con Miguel Ángel Puig Samper ha sido todo un periplo, ha sido toda una aventura trazada a lo largo de estos 4 años, mientras estaba documentando la parte del trabajo de la exposición. Realmente lo interesante fue, por un lado, encontrar el libro Sentir y Medir, en el que ya pude cerciorarme de que Humboldt había hecho un viaje por España, que luego él relata de manera maravillosa en el libro que hoy presentamos. Por tanto, yo creo que lo que voy a hacer es dejar que Miguel Ángel haga su presentación del libro, que escuché la presentación en un programa de radio que habló en el mes de marzo, a primero, mientras estábamos confinándonos poco a poco, y pensé, ostras, tiene que venir y explicarnos cómo ha generado esta obra que de alguna manera había meditado como posibilidad, ¿no? También creativa, de cómo sería el diario que Humboldt habría escrito en su recorrido por España para poder llegar a esta segunda fase del viaje americano, que es lo que más se conoce. Así que sin más preámbulos, lo que creo que voy a hacer es darle paso para que pueda explicarnos muy bien cómo ha generado todo el proceso creativo de elaborar esta novela, este diario, como relato, ¿no? Del viaje de Humboldt por España. Bueno, pues sin más, cierro también y le dejo que comente. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Nuria Rodríguez Calatayud su amabilidad por contar conmigo y darme esta posibilidad de colaborar de alguna manera con la exposición Sistema Humboldt que se lleva a cabo en Valencia, ¿no? Y también quería agradecer al vicerrector Antonio Ariño y a Norberto Piqueras
y el apoyo de Irene Vallá en la preparación de esta charla, ¿no? Lo primero que quiero decir es que mi intención hubiera sido estar físicamente en Valencia, pero desgraciadamente pues el aumento de la pandemia pues ha supuesto que no pudiera ir porque bueno, tengo algunos problemas y entonces parecía más prudente hacer esta teleconferencia, que siempre es un poquito más fría, pero bueno, nos da la posibilidad de reunirnos de alguna manera y en este caso pues de tener un primer contacto. El libro del que vamos a hablar hoy la verdad es que es una recreación de lo que fue el viaje de Alexander von Humboldt por la península y Canarias. La idea surge no de mí, sino del librero del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y el que luego fue mi editor, Raúl Gómez, que bueno, pues presidía una fundación ecologista y además lleva una colección muy bonita en la editorial Relé dedicada a la naturaleza y a los pensadores que han reflexionado sobre el mundo natural y la ecología. Entonces se les ocurrió bueno, preguntarme si me atrevería, lo cual ha sido un poco pues, atrevido, la verdad, a recrear este pasaje de la obra de Humboldt que en realidad no existe. O sea, yo había trabajado desde hace bastantes años la obra de Humboldt y bueno, habíamos encontrado un pequeño diario que se publicó en una revista alemana, en Hertha, en 1827, pero que era muy escueto a diferencia de lo que luego hace en Canarias o en el viaje americano, que es un viaje muy bonito, con una escritura muy romántica, muy descriptiva del paisaje tropical, pero quizá el encuentro con la península ibérica no fue lo que más le llamó la atención y en realidad como vino, como ahora contaré un poco, rebotado de un posible viaje desde Marsella a otros mundos, más bien pensando en África, pues bueno, lo que como veremos ahora se dedicó bueno, básicamente a experimentar con sus importantes instrumentos científicos y bueno, pues percibir un poco lo que era esta península tan desconocida en aquel momento. Me agrada muchísimo poder conectar este trabajo, que es mi primer trabajo creativo, no de investigación, pero sí creativo, con la magnífica exposición de Nuria Rodríguez Calatayud en la NAU, porque como he podido ver a través del estupendo catálogo que me envió, bueno, pues la relación entre ciencia y arte, que muchas veces se discute, aparece aquí plasmada de una manera maravillosa. Entonces, esto me ha servido un poco de pie para hablar de esta, por un lado, de la investigación y por otro lado, de la creación en el último libro. Como ella ha comentado, la primera, digamos, el primer estudio científico que hubo sobre la obra de Humboldt fue este que hice con la investigadora alemana Sandra Rebo, se llamaba Sentir y Medir, Alexander von Humboldt en España, y en el queríamos recoger pues, precisamente el transcurso del itinerario que había hecho Humboldt por España a raíz del rechazo que hubo en la expedición de Baudin, que fue el inicio un poco de su idea de viajar a los trópicos, aunque en este caso era pues, viajar a otras partes del mundo, no exactamente a la América española, aunque tenía una parte dedicada a este mundo en el viaje de Baudin. El rechazo de esto y luego el fracaso de embarcarse en Marsella, con ese gran arsenal de instrumentos científicos que había preparado, comprando en París, en Londres, gastándose la fortuna que había heredado de su madre, pues la verdad es que Alexander von Humboldt pues estuvo como varado en el puerto de Marsella hasta que se le ocurrió, junto a su amigo Aimé Bonpland, un gran botánico formado en la Escuela Botánica de París, junto a Jussieu, Desfontaines, Lamarck, etc., bueno, pues hacer este viaje por España como si fueran, yo lo he comparado y luego lo comentaré, como si fueran Don Quijote y Sancho Panza, pero pertrechados no de lanzas, sino de barómetros y sextantes para medir todo lo que pudieran en nuestro territorio, experimentar así
para luego aplicarlo en su viaje por la América española, ¿no? Bueno, este es un mapa físico de España en el que, bueno, pues se ve desde la época de los que utiliza él, donde se ve un poco el conocimiento geográfico que había entonces, que la verdad es que era bastante escaso. Se puede incluso afirmar que había mejores datos de posición, por ejemplo, de ciudades en los territorios americanos que en la propia península. Aquí se había hecho algún intento por parte de la Marina Española, especialmente de Tociño, de situar las principales ciudades españolas como Valencia, Barcelona, Madrid y sobre todo la costa, pero todavía tenían muchísimos errores de determinación, como el propio Humboldt nos explica en sus trabajos. Muy brevemente diremos, pues como había comentado el vicerrector Ariño, que el viaje efectivamente, aunque yo lo titulé Paseo por la meseta y los volcanes, por reducir un poco y hacerlo más expresivo, en realidad falta el marcar su viaje mediterráneo, que es en el que precisamente Nuria se ha fijado más en su exposición y que efectivamente tiene un sabor especial para Alexander von Humboldt, como luego veremos, ¿no? El viaje en realidad pues procede, como decía antes, desde Marsella, entrando por Perpiñán, por la Cataluña francesa, la Junquera, Figueras, bueno, haciendo el recorrido este con una parada en Montserrat y Barcelona, y bajando por toda la costa, como luego iremos viendo un poquito más detalladamente, hasta Valencia, con paradas en algunos sitios especiales como Sagunto, Murbriedo, una parada muy especial en Valencia que le fascina, y luego un pequeño recorrido por los alrededores para ya tomar la ruta de La Mancha a través de Almansa, La Roda, Albacete, para poder ir acercándose hasta Madrid y luego ya, como luego explicaré, hacer todo un recorrido por Castilla y León para llegar a La Coruña, que es donde tomará el buque, la Pizarro, para acercarse a Canarias y luego a Cumanaya, en territorio americano. Muy brevemente os voy a explicar un poquito pues, lo que yo investigué en su momento, y era que, bueno, los alemanes siempre se preguntaron cómo podía haber conseguido ese permiso, que según ellos era tan difícil de conseguir. También exageraban un poco porque la corona española ya había enviado, de hecho, grupos de científicos y técnicos alemanes en los años 80 del siglo XVIII para mejorar la minería en México, en Nueva Granada, lo que es hoy Colombia, y Perú y Chile. Pero es verdad que, bueno, tampoco se conseguía muy fácilmente. La explicación, siendo muy rápido, fue en parte debida a este señor que aparece en pantalla, Mariano Luis de Urquijo, un volteriano que ocupó la Secretaría de Estado de una manera breve, no estuvo casi ni un año, pero que tenía un núcleo de colaboradores en la corte que se unían de manera perfecta, todos con fama de ser un poco jacobinos a pesar de estar en la corte de Carlos IV, y también muy, muy enlazados con algunos personajes extranjeros, como por ejemplo Johan Valkenaer, este que aparece en pantalla, que era un embajador holandés, también con fama de medio revolucionario, que en ese momento se encontraba en la corte de Madrid. Luis, príncipe de Parma, que no tenía esas características, estaba casado con la hija de Carlos IV, con María Luisa, pero que era un gran aficionado a la historia natural y a la ciencia, y sin duda formó parte de ese comité que algunos dicen que estuvo apoyando el viaje, el permiso de Humboldt. De hecho, de esta manera, y a través también del barón de Forel, que era el embajador de Sajonia, pudo acercarse a Carlos IV y presentarle un memorial, una página manuscrita aparece en pantalla, a Carlos IV, donde le indicaba lo que él quería hacer en América. Era bastante curioso, porque mientras que al ministro Urquijo le había propuesto pues, la mejora de la minería, se presentaba como un gran técnico en minería, que por otra parte lo era, se había formado en Freiberg, la mejor escuela de minas de Europa en Sajonia en ese momento, y sin embargo a Carlos IV se presenta como un personaje más, un científico filósofo que lo que quiere es buscar las armonías de la naturaleza, la relación entre los seres orgánicos e inorgánicos, las continuidades de las capas geológicas de la Tierra,
En fin, buscaba la investigación de fenómenos mucho más generales que los de la simple descripción botánica o mineralógica. Esto es bastante importante para entender la personalidad de Alexander von Humboldt, que fue una persona, bueno, que como siempre se ha dicho, tuvo una visión holística, muy global de la naturaleza y las relaciones de los seres vivos. Hay que decir que en biología, por ejemplo, se le considera un poco su obra el paradigma previo al que establece Darwin en 1859 con el origen de las especies. Pues bien, el anterior, lo que podríamos llamar el paradigma ecológico, que busca esas relaciones armónicas en la naturaleza, es muy humboldtiano, muy debido a la obra de Alexander von Humboldt. Hay que decir que una de las cosas que decía antes que quiso hacer en España fue la experimentación de sus instrumentos y, por otro lado, también prepararse, que esto también la historiografía a veces lo ha obviado, con científicos españoles en la preparación de su viaje americano. Por eso traigo aquí a colación la figura de José Clavijo y Fajardo, un naturalista canario que fue vicedirector o director interino del Real Gabinete de Historia Natural. Por eso he querido poner aquí una de las obras de Nuria, que enlaza muy bien con esa idea de la historia natural y el gabinete, y que facilitó mucho el trabajo de Humboldt para conocer las colecciones de zoología y geología en ese Museo de Historia Natural de Madrid. Asimismo, conoce también a Louis Proust, un gran químico francés que en ese momento estaba por tierras españolas, dando clases en Segovia, luego posteriormente en Madrid, de mineralogía, y bueno, que de alguna manera facilita el encuentro con esas piezas minerales de colecciones americanas, que en parte luego él favorecerá también enviando un grupo de minerales y de lavas a este Real Gabinete de Historia Natural. Y por supuesto Cabanilles, el gran botánico por excelencia, un gran científico valenciano que llegó a ocupar la dirección del Real Jardín Botánico de Madrid y que pudo asesorar a Humboldt sobre las colecciones americanas que disponía esta institución, aunque él todavía no era el director, sino que era Casimiro Gómez Ortega, un personaje mucho más cortesano, pero bueno, que le abrió también la visita a esas colecciones americanas tan importantes. Asimismo, es bastante curioso cómo, aparte de Cabanilles, otro personaje también valenciano, Juan Bautista Muñoz, que en ese momento era cosmógrafo del rey, se le había encargado de escribir una historia del Nuevo Mundo un poco en respuesta a los ataques que recibía la ciencia y la cultura española por parte, sobre todo, francesa, y además un encargo muy importante que fue la creación del Archivo General de Indias, que ven en pantalla, de Sevilla, que todavía sigue siendo una joya para aquellos que nos dedicamos a la historia de la América colonial, y que él se encargó de crear recopilando manuscritos de todas partes de España y Portugal. Es un gran historiador, inicia quizá lo que es la historia más documentada, un poco más científica, con esa historia del Nuevo Mundo. Desgraciadamente muere en el mismo año en que conoce a Alexander von Humboldt en Madrid, en 1799, y nos quedamos con las ganas de conocer un poco su obra completa, pero también es el primero que le enseña a Humboldt la obra de los cronistas americanos, muy vilipendiados desde fuera, desde el extranjero, en la obra de Pau, de Robertson, de otros, de Morvilliers, pero que realmente para Humboldt fue todo un descubrimiento saber que la obra de Fernando de Oviedo, de José Acosta, de Nierenberg, de otros estudiosos y religiosos españoles que habían escrito crónicas sobre América tenían un gran valor científico, como luego lo demuestra e insiste en su obra de l'Histoire de la Géographie de Nouveau Continent, que precisamente en este momento estamos sentando la profesora Gómez Mendoza de la Universidad Autónoma de Madrid. Y terminaba un poco este apartado hablando de los marinos que le facilitan el acceso a la cartografía, que son estos dos, José Espinosa y Tello y Felipe Bauzá, un poco los directores de esta institución que se llamaba Depósito Hidrográfico, que era pues el antecedente del actual Museo Naval de Madrid, donde se incorporaban todas las cartas marinas, los mapas que se recogían en América. Bueno, llegamos a un punto donde después de todo eso, pues consiguió el pasaporte. Aquí tenéis un poco la imagen del pasaporte del primer ministro, del secretario de Estado,
de Mariano Luis de Urquijo, y un poco, bueno, cómo ahí se descubre la meseta. Esta es la revista, la portada de la revista ERTA de Berlín, donde él publica ese primer resultado del descubrimiento de la meseta. Para ello hace estos perfiles. Él estaba acostumbrado a hacer perfiles topográficos como ingeniero de minas y lo aplica mucho, primero en España y luego lo aplica en sus viajes por toda América, por Venezuela, Colombia, Perú, también México especialmente, donde hace una comparativa con la península española. Y bueno, resulta una herramienta de gran interés porque de alguna manera nos descubre la tercera coordenada. O sea, él estaba acostumbrado a medir la latitud y la longitud en los puntos donde iba midiendo con su sextante y su barómetro, y en este caso pues va haciendo estos perfiles que permiten muchas veces hacer lo que hizo en la meseta castellana, que fue de alguna manera describirla científicamente y descubrirla para los geógrafos. Intuitivamente se conocía que había una meseta, pero no se había descrito de una manera más, como él diría, empíricamente razonada, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, pues lo que se ha investigado, lo que investigamos en su día fue su paso por La Coruña, el recuerdo que él hace a Malaspina, que era un gran investigador como él, de origen italiano, que había hecho un gran periplo por casi todo el mundo, dando una vuelta casi perfecta por toda América y Filipinas. Se había vuelto y se había encontrado con un problema político y acaba en este castillo de San Antón de la Coruña. Entonces Humboldt se acuerda de su tocayo Alejandro Malaspina cuando está saliendo justo de La Coruña en la Pizarro, pues por lo que estaría sufriendo este gran científico que queda muy olvidado hasta casi un siglo después. Bueno, esta Pizarro, como sabéis, lo que investigamos fue que puso en ese momento rumbo a Canarias. Bueno, pasa por La Graciosa, luego lo comentaré, y un poquito por Lanzarote, pero bueno, lo importante para él fue, como para otros científicos de la época, la llegada a Tenerife, eso que llaman algunos la Isla Mundo, porque recoge muchos paisajes en una sola isla, aunque el elemento central, por supuesto, de ese viaje es la subida al pico del Teide, el pico de Tenerife, que bueno, se convierte como en un icono para cualquier viajero científico que pase por la isla de Tenerife, que en ese momento son muchos este tipo de viajeros, tanto los que van a explorar América como los que van a explorar África o el Índico, pero que necesariamente hacen alguna parada aquí y hacen sus comprobaciones en este pico del Teide, que, como digo, se convierte en un gran referente para la ciencia. Bueno, hace algunas visitas, observaciones de carácter botánico, le impresiona mucho el dragón gigante de la Orotava, que luego recoge con este dibujo en uno de sus libros. Más tarde, pues realizará también un perfil de la geografía de las plantas de este volcán. El icono más conocido de Humboldt es precisamente en la geografía de las plantas del Chimborazo, ese gran volcán ecuatoriano al que él casi llega al pico, pensando que ha llegado a la cumbre más alta de la Tierra, y luego aplica un poco la misma técnica de situar los niveles de la vegetación según la altitud, con datos de un amigo suyo, de Leopold von Buch, un gran geólogo alemán, en este perfil de plantas del pico de Tenerife o Teide. Bueno, pues básicamente esa investigación, que como digo se recogió en el libro Sentir y Medir, acabaría aquí. Se recogen un poco sus principales resultados de carácter botánico, de carácter astronómico, como digo, ese gran descubrimiento de la meseta, ese acercamiento al vulcanismo en las Islas Canarias. Él hasta entonces siempre pensó que el agua era el principal motor de la formación del relieve en la Tierra, y aquí descubre el vulcanismo como otro de los elementos esenciales de la formación de la corteza terrestre. Bueno, es un poco el resumen muy rápido de lo que fue aquella investigación, muy centrada en los archivos de Sevilla, en el Archivo Histórico Nacional y en algunos archivos de fuera de España. El reto se plantea cuando, como decía antes, de repente hay un amigo, el bibliotecario librero del Museo de Ciencias Naturales, un editor que yo desconocía, Raúl Gómez, vinculado, como decía antes, pues, a esta pequeña editorial Relé, donde dirige una muy bonita colección que se llama Hojas en la Hierba. Bueno, pues me plantean este reto y decir, bueno,
¿Qué es lo que se conocía del itinerario? Bueno, realmente en el artículo de Herta, como os comentaba antes, aparecía levemente ese itinerario que entra, como hemos repetido ya 2 veces, por la Junquera para llegar a Valencia, La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Coruña. Pero de una manera, como os explicaba antes, muy sintética. El reto aquí era novelar este relato con esa poca información y entonces, bueno, pues con información cruzada que yo tenía como investigador en Historia de la Ciencia sobre personajes. Como explico también en el prólogo, me documento muchísimo sobre viajeros de la época, como Pons, Cabanilles, muchos también extranjeros, como Alexandre Laborde, un gran amigo suyo que viaja por España, incluso publica parte levemente de la geografía de Humboldt, y otros muchos, para tener elementos en los que basar un poco ese relato novelado, o sea, tener una gran documentación de las ciudades, de los caminos, de las posadas y los posibles encuentros que tiene Humboldt a lo largo de su viaje. Muchas veces me baso también, como Nuria sabe, en la obra, en el diario de su hermano Wilhelm von Humboldt, que también llega a España unos meses después y que muchas veces hace una referencia cruzada a amigos de Alexander, que él dice, me encontré con fulanito de tal que había estado con Alexander unos meses atrás, y yo aprovecho, esto ya de manera totalmente libre, para utilizar esa información también de Wilhelm, pues para narrar, por ejemplo, su posible encuentro con el rector Blasco. En realidad fue Wilhelm quien tuvo el encuentro, aunque es posible que Alexander lo tuviera, y otros episodios, encuentros con personajes reales, pero también muchos imaginarios. Es muy difícil en este libro, y ya casi me cuesta a mí entenderlo, cuando estamos hablando de personajes reales o imaginarios o de sucesos que realmente sucedieron o no. Por ejemplo, cuando yo hablo de, por poner un ejemplo, de Clavijo y Fajardo, imagino la personalidad de este científico canario, lo sitúo en una mesa, en una cena tertulia con Humboldt y un grupo de amigos, utilizo una noticia que encontré en la prensa de la época de que cayó un rayo en su casa y el espanto que produjo, pues para recrear de una manera un poco cómica los comentarios entre Humboldt y Clavijo, pero todo eso, por ejemplo, es absolutamente imaginario, como tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasando un poco, el propio editor, tengo que decir que este libro tiene un preámbulo que es un poquito policíaco, en realidad, bueno, se ceñiría a una investigación como las que yo mismo hago, que tiene a veces ese toque medio policíaco para encontrar un manuscrito. Y bueno, aquí entonces hago un preámbulo, tampoco quiero destripar del todo el relato, pero bueno, hago un preámbulo en el que supuestamente se recibe un encargo desde Berlín del hallazgo de un manuscrito, y el encargo es intentar descifrarlo con un especialista alemán en Berlín, este manuscrito. Es un poco la excusa para luego poder hablar de que efectivamente voy siguiendo la estela de un manuscrito que se ha encontrado en Berlín, donde se narra ese diario perdido de Humboldt en España y que en realidad es inexistente, como lo es este primer episodio en el que yo me centro en un encuentro en este hotel que sí que es real, el Hotel Zoo de Berlín, o en una cena con este especialista en el restaurante Nolle de Berlín en Friedrichstraße, que también existe, pero realmente está novelado. Los personajes de este preámbulo pues, son novelados, por supuesto, a veces se pueden parecer o no un poco a personas que yo conozco, desde el primer investigador que le llamé Alejo San Juan, su ayudante Patricia García, el estudioso alemán Otto Bauer, Dana, su mujer, la baronesa que está en el castillo de Humboldt, la baronesa Constance, o su ayudante Gustav, hasta llegar al propio Alexander von Humboldt, que os he puesto aquí haciendo un guiño con la silueta que se conserva en el Palacio de Monticello en Estados Unidos. Bueno, la idea es, hay que buscar ese manuscrito, y después de una investigación, bueno, pues se llega a este Palacio de Tegel, donde Humboldt se crió, pasó su infancia, se formó allí con preceptores, con su hermano Wilhelm,
y donde está enterrado en una tumba familiar, que es la que aparece en pantalla, junto a su hermano virgen. Bueno, la clave de alguna manera está ahí, no diré más, pero la idea es que se encuentra esto, un cuaderno, este real, este que está en pantalla, pero bueno, suponemos que es un cuaderno mucho más completo de ese viaje imaginario por España, que él llama del España de Canaries, separando Canarias de España, en realidad la península de Canarias, pero bueno, que recoge de alguna manera esos datos, esas impresiones, ese contacto humano con la población que solo precisamente en el caso de Valencia aparecerá de alguna manera reflejado en sus apuntes. Como comentaba también antes, bueno, pues hay un primer paso por Cataluña y bueno, pues con una parada importante va hasta Figueras, hay una parada muy importante en Montserrat, y en Montserrat, por ejemplo, pues yo recreo la visita a Montserrat con alguna anécdota real de Alexander, que hay gente que cree que me la he inventado yo, que es la caída de una mula por un barranco que tiene que rescatar uno de los monjes de Montserrat, y Alexander en una carta describe ese episodio que yo recreo aquí, y sin embargo me invento absolutamente la visita a las distintas ermitas del complejo de Montserrat con personajes inexistentes que son los frailes, que le van explicando un poco su labor allí y que caracteriza de alguna manera psicológicamente, pero que en realidad son personajes que no existen en la realidad. Como decía antes, la idea de Humboldt es explorar la península con sus instrumentos. Abajo aparece una imagen que en realidad ya es en la selva, ahí apoyado en parte de sus instrumentos, y que de alguna manera me resulta muy paralelo a la imagen de este dibujo de Nuria, que está en parte de su obra, ¿no?, de Nuria Rodríguez Calatayud, donde también se ven dos personas que están intentando observar y medir de alguna manera. En el camino de Cataluña a Valencia es uno de los que más nos interesan, y más hoy en esta charla en la nau, pues realmente bueno, aparecen puntos que yo he marcado ahí en el mapa de Google Earth, y bueno, aparecen puntos muy concretos desde la Figuereta, Alcalá de Chiver, a veces Torreblanca, Oropesa. En medio, efectivamente, como descubrió Nuria, que yo no he conocido, pero vamos, ya me muero por ganas de conocerlo, la venta de la Sañeta, según la posición aproximada que da Humboldt, pues lo he situado ahí, aunque ella ya perfectamente, como ya ha comentado en su precioso catálogo, pues ya ha estado visitando incluso en la zona de la venta donde exactamente estuvo Humboldt. Y bueno, pues esa visita por toda la cornisa mediterránea, tan agradable para él, hasta llegar, bueno, pues visitar Murbriedo, el castillo de Sagunto, que describe muy levemente, pero que yo he recreado con otras descripciones de Pons y de otros autores de una manera mucho más precisa, hasta pasar por el Puig y llegar a Valencia, Catarroja, bueno, salir luego por la Albufera, que también recreo de alguna manera con datos pues también de Cabanilles y algunos personajes que son absolutamente inventados por mí, pero que me sirven un poco para llevar el hilo del relato en este momento, ¿no? Esto, como decía antes, bueno, pues de la venta incluso he encontrado en las observaciones astronómicas, que no se suelen consultar tanto, que publica Humboldt con un colega suyo astrónomo, con Olmans, publica algunas de sus observaciones, y curiosamente aparece la venta de la, él le llama aquí sienita, cosa que también había descubierto también Nuria, ¿no?, que cómo le cambia a esa venta algunas veces de nombre, y bueno, da un poco la posición incluso al oeste de Barcelona y de París, da las posiciones exactas, una cosa bastante curiosa y que nos permite también acercarnos a la cartografía del momento. Y he querido también, bueno, pues compartir, ya que ella tiene ese gran amor a esa venda y a ese paso por Valencia, pues esta obra artística de Nuria dedicada a Humboldt, ¿no? También es muy curioso cómo la mayoría de la gente que ha leído este relato piensa que esta descripción que yo hago aquí sobre la venta de la Sañeta o de la Sienita
realmente pertenece a la redacción de Alexander von Humboldt, porque quizá, bueno, intenté imitar un poco el estilo más romántico, más descriptivo de Alexander, ¿no? Pero es curioso porque este texto, donde hablo de las ventas mediterráneas, claro, es una venta mediterránea con un campo lleno de cepas de vid y de olivos, donde hablo de la hospitalidad de las personas del Mediterráneo, hablo de 3 personajes, una madre fantasma que cocina estupendamente, el padre tan amable, su hija Anastasia, que es la que vela por la salud y la comodidad de Humboldt y Bonpland en la venta, bueno, y cómo los observa mientras ellos miden con el telescopio, el cronómetro y el sextante, y bueno, la placidez en la que están tanto Alexander como Aimé en esos jardines donde están viendo pues, el vuelo de los abejorros, esos jardines tan bonitos, los gansos, las gaviotas. Bueno, esto realmente es absolutamente inventado y por eso he puesto el título La venta imaginada en Grecia, porque responde de alguna manera a una estancia que yo había hecho unos meses antes en la isla de Naxos, en Grecia, y bueno, pude recrear un poco cómo era aquel lugar, que realmente sí podría ser una venta mediterránea valenciana, y entonces me vino muy bien poder recrear esto, pero bueno, siempre me ha resultado gracioso que a las personas que lo leen normalmente piensen que es de la pluma del propio Alexander, ¿no? Lo mismo sucede de alguna manera, aunque esto ya lo comentaba antes, con el encuentro del rector Blasco y los comentarios que él hace como un gran personaje de la época, un personaje clave en el reformismo ilustrado valenciano, por ese afán de modernizar la Universidad de Valencia, de introducir también los exámenes anatómicos, la unión de la cirugía y la medicina. En fin, ese personaje tan curioso y tan clave, tan interesante, que realmente puede que también se encontrara en esos mundos de la nao, como piensa Nuria, y a mí me gusta imaginarlo también, aunque también confieso que lo he recreado más basándome en el encuentro de su hermano Wilhelm von Humboldt. Utilizo luego otro recurso que también es un recurso literario a veces complicado, porque como me atreví a hacer este relato novelado, este relato de viaje en primera persona, como que el narrador es siempre Alexander von Humboldt con todo su bagaje intelectual, pero de alguna manera yo también quería que se hablara en ese relato algo sobre el propio Alexander. Entonces el recurso en el que pensé fue en un cambio, de manera que en el segundo capítulo el que hablara fuera Bonpland, ese compañero, el botánico, un personaje que siempre aparece en la literatura humboldtiana como un personaje secundario de película, que siempre está ahí detrás, como sosteniendo las aventuras de Humboldt, pero en un segundo plano, aquel al que se le debe sin duda la obra taxonómica gigantesca que hacen en los trópicos, que se conserva editada en París, y sus propios manuscritos sobre las plantas que van recogiendo, pero ahí le quise dar la palabra, porque es verdad que en el primer capítulo yo empezaba la descripción de Humboldt hablando que había recibido una carta de Bolívar, del Libertador de América, bueno, explicándole algunos detalles sobre la prisión que sufrió, que fue real, Aimé Bonpland en Paraguay por el dictador Francia, por meterse en negocios sobre el mate, el famoso mate que toman en Argentina, pues se exportaba desde Paraguay, y él se mete en esos negocios, además conspira con un grupo de franceses. Bueno, el resumen es que acaba en la cárcel, y bueno, ¿cómo enlaza esto? Pues enlaza con una carta de Bolívar diciendo que está interviniendo a favor de Bonpland, y en este segundo capítulo Bonpland pues inicia un poco la narración diciendo que acaba de conocer que va a ser liberado, y se acuerda de su amigo Humboldt, y entonces aprovecha un poco ese truco narrativo para que le explique quién era Humboldt, un poco sus características físicas, sus características intelectuales, mentales, sus manías, un poco para esto, ¿no? Esa descripción que de alguna manera siempre nos lleva a
de los miles, bueno, exagero, ¿no?, de los 100 retratos que puede haber de Humboldt, fue uno de los personajes más retratados de su época, siempre parece que nos deberíamos remitir a este, que es de precisamente un pintor valenciano, Francisco Ximeno, que se lo hace en la Escuela de Minas de la Ciudad de México, cuando él pasa por allí en 1803. Entonces sería un poco probablemente el retrato más real de cómo era Humboldt, que luego en otros retratos aparece mucho más germanizado, porque aquí no tiene características especialmente germanas, y bueno, pues siempre nos gusta remitirnos a esta imagen para saber un poco cómo era en ese momento que pasa por España y que pasa por Valencia. De hecho, la descripción, como podéis ver en el texto, que aparecía en un pasaporte de ese momento, de 1798, unos meses antes de pasar a Cataluña y Valencia, decía que tenía 28 años, la talla dice 1,63, esto habría que corregirlo por un tema médico de la época, sería como 10 centímetros más, 1,73, cabello castaño claro, ojos grises, nariz prominente, boca grande, mentón bien formado, frente abierta, y tiene unas pequeñas marcas de viruela que sí se observan curiosamente en alguno de los retratos, aunque no en este. Bueno, esta era un poco la figura de Humboldt y la que recrea Bonpland en ese segundo capítulo. También se inicia después la marcha hacia la meseta, pero antes hay unas observaciones muy interesantes bajo mi punto de vista que hace Humboldt sobre los puntos que recorren los alrededores de Valencia, y que aquí he hecho un poco lo mismo. He basado bastante en Cabanilles, en sus observaciones sobre la historia natural del Reino de Valencia, pero también recreando personajes, buscando información sobre plantas que se ven en esos alrededores de Valencia, que también Nuria he visto que ha buscado algunas de ellas, que aparecen en otros manuscritos. He podido comprobar, que no lo hice en ese momento, que en ese libro mágico, como ella denomina, pues a las obras, digamos, antiguas que nos servían de referencia botánica, aparecen también algunas de estas plantas que también Humboldt va descubriendo en los montes y en los valles de los alrededores de la provincia de Valencia. Todo esto para llegar a ese itinerario, digamos, ya más manchego, que va desde, se inicia un poco en Almansa y luego pasa a Quintanar de la Orden, La Roda, Albacete, al revés, hasta llegar a Almansa. Es un poco el itinerario este manchego de la obra de Humboldt. Ahí hay poquísima información, entonces ahí realmente sí que he recreado casi todo lo que aparece, la información etnográfica, por ejemplo, cómo se hacían las curaciones del mal de ojo en La Mancha, la existencia de lagunas poco conocidas en esa gran estepa manchega, y luego incluso, aquí me he atrevido a poner un párrafo que utilicé en un artículo en Revista de Occidente al hablar precisamente de ese paso por La Mancha, donde decía esto: podemos imaginar a Alejandro de Humboldt a lomos de su particular Rocinante, atravesando las tierras de España, acompañando de su buen Emé, como si fuera Sancho, pertrechado de toda clase de instrumentos, con el barómetro en ristre, en vez de la lanza, como un nuevo caballero andante de la ciencia que debía medir y observar todo y enfrentarse a los peligros de la superstición, como de hecho le pasó en algunos puntos donde él cuenta, y eso sí aparece en sus escritos, como fue rodeado de gente que pensaba que estaban adorando al diablo, incluso como fue amenazado por un comandante en un poblado porque no sabía bien qué estaba haciendo con aquellos instrumentos, si era un espía o estaba haciendo alguna cosa mágica, ¿no? Un poco el paisaje de todo esto, como digo, es La Mancha, sigue hasta llegar a Ocaña, que también describe, aparece también alguna anécdota inventada. Su paseo por Aranjuez de la mano de Bouteloup también es inventado. Bouteloup sí existió, fue un gran jardinero de una familia, una saga de jardineros de Aranjuez y de botánicos. Entonces, un poco le llevo de la mano de Bouteloup para atravesar ese Aranjuez al que luego volverá, para luego llegar pasando Valdemoro hasta Madrid. Esto, pues la ruta es la que fue. Lo que sucede en la ruta
que no lo he dicho antes, pero también las comidas en las que me fijo bastante. Es un guiño que he querido hacer un poco a la gastronomía de los lugares por donde va pasando, a su extrañeza o su gusto por esas comidas, también su extrañeza, por ejemplo, ante los ritos funerarios en algún caso, o ante digamos, los cuentos que se contaban en las posadas, tanto en La Mancha como en Castilla, ¿no? En los alrededores de Madrid también, en la Sierra de Guadarrama. Es así como, bueno, pues lo sitúo en la Corte de Madrid. En la Corte de Madrid, pues como comentaba antes, hablo un poco de sus encuentros, de los que os he hablado antes, reales con ese grupo de científicos, también con ese grupo de asesores políticos que están alrededor del ministro Urquijo, haciendo una trama que es literaria alrededor de sucesos y personajes que en la mayoría de los casos en Madrid sí son reales, aunque no siempre la forma de comportarse y las descripciones. Me fijo en Madrid, pues en algunos lugares muy emblemáticos como la Puerta del Sol, recreando cómo iban allí las vendedoras, el mundo del comercio en esa gran plaza que era, pues como había sido desde la Edad Media, una gran plaza de comercio, hasta el nuevo Paseo del Prado, donde se situó el Real Jardín Botánico, en un ensanche de Madrid, y donde los nobles y las personas que querían encontrarse paseaban a lo largo de ese paseo. Entonces esto pues lo recreo con información histórica, pero bueno, en su mayor parte también de manera novelada. Y luego me fijo bastante en un episodio en Aranjuez, que es la presentación de ese memorial que os hablé antes a la familia real. Recreo un poco, aunque aquí no lo he querido poner porque no estaba seguro de los derechos de imagen, y en este sí, en este grabado donde se ve a Carlos IV, su mujer y sus hijos, pero en realidad lo que recreo en el relato novelado es más bien el cuadro de Carlos IV de Goya, donde se ve a esa familia real de frente, y imagino la impresión de Alexander von Humboldt al entrar allí de la mano del secretario de Estado y del barón de Forel como embajador, encontrarse con esa escena frente a él en el Palacio Real de Aranjuez, donde él lee esa pequeña memoria o memorial donde expresa sus intenciones, como decía antes, de científico universal, global, con esa mirada holística de la naturaleza. Luego, bueno, hay que decir que esto sí sería la ruta real. Aparece otra vez la ruta marcada con los puntos que él cita en sus manuscritos escuetos de los lugares por donde va pasando, desde Madrid, sus visitas a la Sierra de Guadarrama, por el Puerto del León, para llegar luego hasta Medina del Campo, Tordesillas, la provincia de Zamora y de León, y a través del Bembibre, que le recuerda pues, al que fue luego su amigo, bueno, el novelista que crea el señor de Bembibre, Gil y Carrasco, y luego su llegada a La Coruña, donde también pues, se entremezclan, como ahora veremos, personajes reales y personajes inventados. En los anales de historia natural publica en ese momento ese gráfico, vuelve a ser un perfil un poco de la Sierra de Guadarrama, donde aparece incluso una venta de cercedilla, que es en el vuelo desde donde os estoy hablando, la Sierra de Guadarrama, a unos 60 kilómetros de Madrid, que recorre con un colector del Real Gabinete de Historia Natural, de apellido Talaquer, recogiendo minerales y midiendo un poco las altitudes que luego se reflejarán en este manuscrito, que luego va a pasar a esos anales de historia natural que había creado precisamente Cabanilles junto con otros científicos en la Corte de Madrid. Esto es un recuerdo pues, a Enrique Gil y Carrasco por esa obra de El señor de Bembibre, que él recordará luego años después. En La Coruña aparece este personaje, que es un sobrino de Clavijo, el naturalista del que hablé antes, que es el marino que organiza realmente ese viaje desde el puerto de La Coruña, y en el que yo pues, hago un enredo con otros personajes inventados para explicar dónde se alojó en La Coruña, en qué fonda, qué personajes pudieron ayudarle, conoció, con los que habla. En fin, algo, como digo, novelado que se entremezcla con esa realidad. De la misma manera, luego en el último capítulo dedicado a Canarias, pues se habla realmente de cómo fue la llegada a Canarias, con alguna anécdota real que aparece en los diarios de
Alexander von Humboldt, que en el caso canario fue mucho más explícito, entonces sí cuenta algunas anécdotas, por ejemplo, graciosa, al llegar a la Graciosa, como que solo encuentra un pescador que está atemorizado y les dice que no están en Lanzarote, que era lo que ellos pensaban. En fin, algunas anécdotas que se mezclan, como decía antes, en los que se mezclan lo real y lo ficticio. Y, como decía también antes, para, después de una pequeña escala atravesando Lanzarote, llegar a la isla de Tenerife, donde la obsesión será el pico del Teide, que aparece en esta imagen de Woerger. El pico de Tenerife, como decía antes, el real que está a la derecha es la obsesión de estos viajeros. En la vista del interior del cráter, según él, que le explica cómo subió, es una narración bastante fiel a lo que él cuenta de su subida al Teide, también muy supervisada por el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón, quien es la persona que me hizo el prólogo, que fue catedrático en Canarias muchos años como geógrafo y supervisó mucho este capítulo para evitar errores de carácter geográfico en esa narración novelada, pero como digo, sigue también bastante la narración de Alexander von Humboldt para llegar hasta las Islas Canarias. Y un poco la novela acabaría en este relato novelado, pues en esa salida el 25 de junio de 1799 desde la isla de Tenerife, en concreto desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife, rumbo a América, ese mundo nuevo en el que hará maravillas, descubrirá realmente un mundo nuevo para la ciencia europea, dará a conocer multitud de investigaciones que en parte habían llevado a cabo científicos criollos y españoles, peninsulares y canarios, que habían desarrollado durante mucho tiempo investigaciones allí, pero que habían quedado sin publicar o publicadas parcialmente. Y hay que decir que Alexander von Humboldt fue el gran sintetizador de toda esa obra, a la que, por cierto, da bastante crédito en sus obras, pero da a conocer a Europa esa imagen nueva. Hasta unos años antes, como yo decía, había una imagen creada por Buffon, de Pau, Robertson, de un nuevo mundo, de un mundo americano raquítico, degenerado, donde la naturaleza era pobre, y la imagen cambia totalmente con esas descripciones que da Humboldt en sus numerosas obras, que edita básicamente en París y en francés, que le arruinan, pero que logran dar a conocer, como digo, un universo nuevo que luego enlazará con su última obra, conocida por todos, que es El Cosmos, donde intenta relacionar no solo ya la naturaleza americana, sino también la naturaleza europea, asiática, africana, en una visión que enlaza con una auténtica cosmografía y con la que cerrará su obra y su vida. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Ha sido perfecta, maravillosa. Yo creo que nos ha instruido a todos de alguna forma. Y no sé muy bien si yo tengo que retomar ahora la manera de preguntarte o Yo quería agradecer sobre todo. Dime, Norberto. Sí, o sea, solamente disculpar, Miguel Ángel, muchas gracias por tu lección, que creo que es un complemento que le viene como anillo al dedo al proyecto y al trabajo de Nuria. Yo ya me estaba imaginando, claro, me interesa especialmente todo el planteamiento y la descripción que haces sobre Valencia, que me sabe a poco. O sea, nos gustaría todo ese mundo de Pérez Bayer, del rector vitalicio, rector Olasco, la posibilidad del encuentro de Humboldt aquí en Valencia, también la presencia de alguna manera, aunque es en segundo plano, del hermano de Humboldt, ¿no? Que eso sí que está documentado, ¿no? El encuentro con Arturo Vitalicio. Entonces, en un momento en que la universidad, digamos, está renovando de un modo importante, ¿no? Entonces, la llegada de Humboldt nos parece una cosa estupenda, ¿no? Muchas gracias. Antonio, el vicerrector de Cultura, ha tenido que marcharse, porque como hemos empezado tarde, tenía que irse al rectorado y ya no está conectado. Pero Nuria, si quieres plantearle algo a Miguel Ángel, algún comentario, ahora es el momento todavía. Nada, sobre todo agradecer pues el libro que ha escrito. En realidad fue un hallazgo interesante como punto final de todo el proyecto.
Porque una de las, como tú has explicado muy bien, Miguel Ángel, que te interesa todo aquello que tiene hasta un sesgo policíaco, ¿no? Una idea de ir al encuentro de las cosas, que yo creo que eso también es algo que Humboldt de alguna forma puso en marcha, ¿no? La posibilidad, cuando fallece su madre y hereda esa gran fortuna, de sin necesidad de las dotaciones económicas de cualquier imperio, pudiera él realmente ir al encuentro de las cosas. Y a mí eso me fascinó, me fascinó. Y una de las obsesiones que ha sido motor realmente de todo el proyecto fue precisamente, por un lado, encontrar vuestro libro, el de Sentir y Medir, en el que hacíais una descripción pormenorizada de cuál había sido el viaje y los descubrimientos, las colecciones que él había ido realizando y qué era lo que había podido enviar a España, lo que realmente se perdió pues, en los barcos, etc. Y claro, descubrir que él había estado aquí en Valencia pues fue un motor para poder proponer toda la exposición. Y me quedé con ganas de saber, ya que su hermano sí que se había reunido con el rector Vicente Blasco aquí en la NAU. Claro, cuando me hicieron la propuesta, una de las ideas era demostrar que Humboldt, Alexander, había estado aquí en la NAU, y para mí era muy, no sé, me imaginaba que verlo andar por el claustro, pues que me podía dar pistas para poder trabajar. Y claro, es algo que aunque me metí en el archivo a buscar a ver si existía en la agenda del rector alguna cita, realmente no lo encontré, pero bueno, han habido cosas que sí. Entonces yo te quería, bueno, cuando te escuché por la radio que te estaban haciendo la entrevista para el libro y te escuché que hablabas del diario hipotético, ¿no? Una ficción novelada sobre ese diario, pues dije, ostras, tengo que contactar con él y preguntarle cosas, ¿no? Y una de ellas es, claro, cuando ya lo leí vi que también ese encuentro con el rector pues partía del diario que sí que escribe su hermano, pues me parecía súper interesante ver cómo dos personas en el tiempo habíamos logrado aunar a través de esas pistas con esas ideas. Y claro, a mí me parecía muy interesante. Yo lo que te quería preguntar es cómo imaginas cuántos instrumentos llevaba Humboldt. O sea, realmente me gustaría que describieras, que eso lo cuentas en Sentir y Medir también. Bueno, con cuánta gente, o sea, siempre vemos al escudero, ¿no? Con esa imagen que has puesto de posiblemente cómo sería, pero con cuántos instrumentos se movían, porque también fue como la carta de presentación para que Carlos IV les diera ese famoso pasaporte, ¿no? ¿Cómo sería? Cuando él habla del viaje a pie, cuando en Cartas Americanas él describe su viaje a pie, realmente él en la venta de la Senieta, como yo me imagino, decide ir a pie y recorrer la playa de Cabanes hasta Oropesa. ¿Cuánta ficción o cuánta realidad podría existir en eso? Bueno, la verdad es que es difícil porque, como sabes, los datos que él da son mínimos. O sea, en esa descripción, bueno, va marcando un poco los puntos, que es lo que me ha permitido ir marcando precisamente esos puntos por el mapa este de Google, pero no hay casi descripción, excepto en la ciudad de Valencia, ¿no? Donde él sí que hace unas alusiones, bueno, en la provincia en general, alaba mucho a la población de Valencia, un poco antes de decir nada, o sea, el encuentro con el rector es ficticio, yo supongo que pudo ser, como tú, pero ojalá podamos encontrar un papel que lo demuestre, pero un poco por bueno, agradar también a Norberto Piqueras, que nos recibe hoy en la NAU. Pues mira, yo el capítulo de Valencia, que se basa mucho en las pequeñas descripciones que él hace, lo acababa diciendo algo que luego en Radio Nacional, en dos entrevistas que he tenido, me decían, bueno, se nota que eres valenciano, en realidad soy madrileño, pero mi apellido Silve procede de Valencia, precisamente de un magistrado ilustrado del siglo XVIII que se llamaba José María Puig de Samper y que se trasladó a Madrid y ahí se quedó la familia y por eso estoy yo aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, me decían esto precisamente por te voy a leer un párrafo donde es el resumen
de la conclusión que yo saco de sus alusiones a Valencia y los valencianos, ¿no? Y decía, en esta tierra hermosa y cálida siempre recordaba a mis pobres conciudadanos, los prusianos, los alemanes, que apenas se podían calentar, mientras que yo estaba sentado bajo los naranjos en flor, la frente empapada de sudor, o caminaba por campos que regados por miles de canales daban hasta 5 cosechas de arroz, trigo, cebada, guisantes y algodón. Olvidaba fácilmente el mal estado de los caminos y las posadas, esto siempre es recurrente en todos los viajeros, donde a menudo ni siquiera encontrábamos pan, al disfrutar de esta abundancia de plantas y de estas formas humanas de belleza indescriptible. Él está maravillado con los valencianos. Las sensaciones en Valencia fueron maravillosas por el paisaje que nos rodeaba. Unos campos perfectamente cultivados con preciosos naranjos, un cielo azul intenso y un sol brillante. Recuerdo una ciudad ilustrada con espléndidos edificios civiles y religiosos y habitantes con cara de felicidad y con un cierto aire morisco, aunque algunos tenían ojos azules como el mar, más parecidos a los que tenemos en nuestra Prusia natal. Varios meses después, mi hermano Wilhelm, y aquí inicia doy a conocer una poesía que es real de Wilhelm sobre la ciudad de Valencia, y es también muy bonita y que le dedica a su esposa Carolina, que en ese momento estaba embarazada, pues hace como un recuerdo de su Prusia natal, porque Wilhelm era absolutamente prusiano, en contraste un poco con Alexander, que era muy cosmopolita, pero bueno, siempre el recuerdo de su Prusia natal, pero la felicidad de haberse encontrado con una tierra tan bella como la tierra de Valencia. Entonces, este párrafo es mío, pero en realidad recopilo un poco la idea que él va planteando en esos pasajes que va dejando cuando va recorriendo Valencia, pero que tampoco es tan sumamente explícito. Luego hay otros pasajes que yo me resultaban graciosos, por ejemplo, una posible visita al Grao, que también me la inventé, aunque se supone que estuvo en el Grao, pero como fueron en una carroza muy adornada, que contrastaba con las tartanas, entonces como eso le produce cierta incomodidad a Bonpland, que es una persona más del pueblo. Pero bueno, son recreaciones que, bueno, sobre Valencia, que sí dan a conocer un poco su impresión sobre el Mediterráneo, lo valenciano, eso, la magnitud de los cultivos, la riqueza. Los describe siempre como un pueblo muy trabajador en contraste con otros. O sea que, bueno, sí que hay una visión muy positiva de Valencia y lo valenciano en su obra. Y luego hay un pequeño guiño, porque yo siempre, claro, esto es una cosa que está un poco oculta y que yo no he querido ocultar, aunque tampoco le he hecho caso a mi editor, que quería que fuera muy explícito, que es en su homosexualidad. No es muy conocido que Alexander von Humboldt fue un personaje que era homosexual. Tuvo una cierta libertad porque como era rico, esto es como pasa con nuestros inmigrantes, si vienen con mucho dinero tienen un estatus que es diferente y tienen otros apelativos a cuando llegan en patera, ¿no? Pues un poco pasaba lo mismo. O sea, Alexander fue una persona homosexual, no lo esconde, recibe algunas críticas en América por algún personaje ilustrado como Francisco José de Caldas, pero casi un poco por despecho. Y aquí yo en el relato he recogido algunas cartas y he recreado algunas situaciones, a veces inventadas, pero de una manera que he procurado que sea como natural. O sea, sin darle mayor importancia, como me pedían mis editores a veces, sino, bueno, expresarlo pues de una persona normal que tiene otra tendencia sexual y la expresa en sus cartas, en sus afectos a lo largo de esto. Entonces, claro, cuando hablaba en masculino de los valencianos, la belleza y tal, probablemente lo esté hablando en ese sentido, pero tampoco es seguro. Pero bueno, lo quería aclarar porque también es un elemento que a veces la historiografía esconde, hasta tal punto, yo lo he visto en un congreso hace años en París, como una profesora se levantó indignada, una profesora francesa, porque alguien había comentado este aspecto de la psicología y de la vida de Alexander von Humboldt, y bueno, pues yo quería que quedara expresado en este relato de una manera, como digo, natural. Entonces, bueno, pues es un apunte, igual me he ido un poco por las ramas, pero para contestaros y también, bueno, pues hablar un poco de Valencia en esa imagen ilustrada y que efectivamente conecta la Valencia reformista de Blasco con
con las ideas que ahora mismo se puedan estar manejando en una universidad que pretende pues, alcanzar la excelencia y ser más moderna. Que es un perfecto cierre, ¿no? Aludir por primera vez a la homosexualidad de Humboldt, porque realmente nunca, creo que Nuria y yo sí que hayamos comentado alguna vez ese aspecto entre nosotros, pero que yo creo que en ningún artículo, en ninguna opinión de las conferencias que se han impartido, nunca se ha hablado de esa cuestión. Yo entiendo que desde la normalidad que nosotros vivimos, pero claro, imaginar en estos finales del 18 y principios del 19 a una pareja de señores danzando por la meseta castellana, pues claro, esa normalidad supongo que sería más complicada en aquel momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que entiendo. No sé si vas a continuar con este ejercicio de relatos mitad ficción, mitad documentación por el resto de los viajes de Humboldt, Miguel Ángel. Pues mira, no lo sé. En realidad, también debo confesar que había un capítulo posterior al último que se ha publicado, que era un capítulo muy apretado sobre su viaje americano, pero finalmente el editor y yo coincidimos en que quedaba muy apretado y rompió un poco la idea del relato novelado sobre España, ¿no? Entonces decidimos quitarlo. En realidad hay, como digo, un capítulo pues, de unas 40 páginas escrito, pero bueno, no creo que lo retome tal cual. Y ni siquiera estoy seguro de retomarlo ya sobre Humboldt, como le comentaba a Nuria ayer por teléfono. Empecé con Humboldt en 1998, que es ya como el Pleistoceno medio, haciendo una edición del ensayo político sobre la isla de Cuba. Luego fui, como también ha comentado, pues publicando, hice el prólogo del Cosmos que editó Sandra Rebo, los cuadros de la naturaleza. Ahora mismo estoy acabando con Josefina Gómez Mendoza la edición gigantesca de la geografía del nuevo continente, con un atlas cartográfico. Llevamos 3 años con esto y la verdad es que estoy un poco agotado. Pero bueno, tengo todavía una invitación de México para hacer una nueva edición del ensayo político de Nueva España, pero en lo narrativo, en lo novelado, no estoy tan seguro. O sea, ha sido un experimento para mí, la verdad es que muy gratificante, porque al principio cuando me dijeron esto estaba aterrado. O sea, he escrito muchísimo, pero claro, nunca me había internado por la creación literaria exactamente, ¿no? Entonces, muy experimental. En realidad, debo también confesar que estoy un poco a la espera de un feedback que todavía no tengo del todo, porque justo cuando se estaba presentando llegó la maldita pandemia y nos quedamos con la mayoría de las presentaciones en el aire. Entonces, he tenido algún comentario favorable en la radio, en la prensa, alguna cosa, pero sí me hubiera gustado tener un feedback claro, pues sinceramente por saber, ¿vale la pena que escriba algo más o mejor me quedo en mi campo, que es de historia de la ciencia, y me quedo ahí tranquilito sin molestar a nadie? Bueno, he estado haciendo ejercicios literarios, pero casi íntimos, ahora que estoy encerrado aquí en la Sierra de Madrid. Estoy escribiendo, bueno, pero no sé si lo publicaré o no. Es un ejercicio casi experimental, porque yo he viajado mucho a América Latina y especialmente a Cuba, y entonces estoy haciendo una especie de cuentos cortos que se llama La Habana entre tinieblas, y bueno, pues contando experiencias, pero muy noveladas, de cosas que he visto en Cuba desde hace muchísimos años, ¿no? Desde 1987 fue mi primer viaje, siendo muy jovencito, a La Habana. Pero vamos, ya con la mezcla de la ciencia no estoy tan seguro si lo haría, aunque realmente es lo que conozco más. ¿Y qué te parece desde el rigor de la historia de la ciencia, desde una institución como el CSIC, esta suerte de incursiones o de osadías de artistas contemporáneos, como el caso de Nuria Rodríguez, de aproximarse a temas científicos, serios, bien construidos, ¿no? ¿Qué percepción tienes tú y los compañeros o compañeras que te acompañan, ¿no? Como especialistas? Sí, ¿Qué visión se tiene de este tipo de propuestas, como es la de Nuria? No, se tiene una aproximación bastante buena. O sea, el Consejo es una institución muy interdisciplinar, para la haber visto el día en televisión con el tema de la COVID, de las vacunas, de las máscaras, de no sé qué.
Bueno, pues también en el ámbito de las humanidades, digamos, yo creo que hay una percepción de lo que es la ciencia, las ciencias humanas y sociales muy abierta. De hecho, bueno, pues hay un departamento también de arte donde se hacen ejercicios bastante libres con los historiadores del arte. Yo debo decir que mi última doctoranda, que es Elisa Garrido, que es valenciana, precisamente tiene un libro sobre arte y ciencia dedicado a Humboldt, con lo cual pues hemos hecho ahí equilibrios, no de carácter plástico, como en el caso de Nuria, que es mucho más bonito y mucho más interesante, pero bueno, sí desde el punto de vista más teórico de lo que es la relación entre el arte y la ciencia. Desde el punto de vista más práctico y plástico, sí se había hecho alguna colaboración en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, que es también del Consejo, pues no hace mucho, bueno, tradicionalmente ha acogido exposiciones también de arte. Una de las últimas fue de Miquel Barceló, una muy bonita que hizo con unos elementos que hacía con su madre, unos bordados que luego se pintaban. Entonces, bueno, de alguna manera había ahí una transgresión desde el mundo del arte a la ciencia. Y luego en el Museo del Prado, otro colega nuestro, que ha publicado también un libro hace poco, Juan Pimentel, también tiene un libro muy interesante que se llama Fantasmas de la Ciencia. Bueno, pues Juan también colaboró con artistas plásticos en el Museo del Prado, haciendo un guiño a la interacción entre la ciencia y el arte. O sea que sí hay algunas experiencias, no muchas, pero la verdad es que sí que son muy interesantes para los científicos y supongo que también para los artistas, aunque esto Nuria es la que nos lo puede decir. No, decirte que la tesis de Elisa que has dirigido me la leí para poder preparar la exposición, que la busqué a través de la red que hay de préstamos interbibliotecarios y me la facilitaron. Y entonces, fíjate, una de las cosas más curiosas que me parecía es el tema de los atlas pintorescos, los libros pintorescos de gran formato que ella explica, ¿no?, en su tesis, y que de hecho tratamos Norberto y yo de buscar en las ediciones posibles de libros que se exhiben aquí en la NAO, en la Sala Academia, ver si era posible haber encontrado alguno de esos libros de gran formato en el que Humboldt dedicó gran parte de su fortuna y que fue causa también de que la perdiera, porque no eran nada rentables, parece ser. Y eso lo explica Elisa muy bien en su tesis. Así que nada, muchas gracias, porque también fue maravilloso poder leer ese otro libro. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, porque son ya las 2 menos cuarto. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu participación y disponibilidad. Esperemos que en otra ocasión podamos vernos aquí en la NAO y recorrer el claustro y los pasillos que Humboldt y su hermano y Lompan y todos estos recorrieron en su momento. Y nada, y a Nuria pues agradecerle también todo el esfuerzo con este proyecto, ¿no?, que se puede visitar hasta el próximo domingo. El lunes empezaremos el desmontaje, pero que seguramente nos encontraremos en otros proyectos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Saludos a todos. Hasta luego.